En una fría mañana de diciembre, Madrid, dos ancianos fueron expulsados del comedor social frente a todos. «La comida es solo para inscritos», escupió el encargado, señalando la puerta mientras otros miraban en silencio. En el suelo, una bolsa rota mostraba su única riqueza: un pan duro y una manzana partida. Aquella Navidad parecía el final. Humillados, sin fuerzas, decidieron compartir su última comida con un extraño tembloroso que nadie quiso ver. El antagonista no fue solo el hombre que los echó, sino la indiferencia. En silencio, uno de ellos susurró una oración breve, casi rota, y ocurrió una falsa victoria. El encargado cerró el local convencido de haber ganado, pero cuando el desconocido alzó la mirada, algo cambió para siempre, y solo después se entendería quién era realmente. Para comprenderlo, hay que volver atrás, al día en que estos ancianos lo perdieron todo. Antes de aquella mañana de diciembre en Madrid, Emilio y Rosa habían sido personas invisibles durante años. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que su vida tenía forma, horarios, nombres propios y pequeños rituales que daban sentido a los días. Emilio había trabajado más de 40 años como carpintero en un taller del barrio de Vallecas. Sus manos, ahora temblorosas, habían construido mesas, cunas, armarios y ataúdes. Siempre decía que la madera hablaba, que si uno sabía escucharla, nunca se rompía. Rosa, su esposa, cosía en casa. Vestidos sencillos, arreglos de vecinas, uniformes escolares. Nunca tuvieron lujos, pero tampoco hambre. Su riqueza era modesta y clara: una mesa limpia, una radio vieja, café por la mañana y la certeza de que el otro seguía ahí. Todo empezó a quebrarse el día que el taller cerró. El dueño murió, los hijos vendieron el local y Emilio, con 68 años, quedó fuera del mundo laboral sin ruido ni despedida. Al principio resistieron con ahorros, luego con pequeños trabajos, después con la pensión mínima y finalmente con nada. El piso se perdió en silencio, una carta oficial, un plazo imposible, una firma temblorosa. El desalojo no fue violento, pero fue definitivo. Rosa guardó lo que pudo en una maleta azul. Emilio se llevó un reloj antiguo, el único objeto que conservó de su padre. No funcionaba desde hacía años, pero lo llevaba como si marcara algo más que el tiempo. Desde entonces, los días se parecían demasiado unos a otros. Dormían donde podían: bancos, portales, albergues temporales, a veces comedores sociales, a veces nada. Madrid seguía viva a su alrededor: luces, escaparates, villancicos, gente cargando bolsas. Ellos caminaban despacio, como si el mundo hubiera acelerado sin avisarles. La fe había sido siempre una presencia tranquila en su vida, no espectacular, no ruidosa. Una misa los domingos cuando se podía, una oración corta antes de dormir. Pero la calle desgasta incluso lo invisible. Rosa fue la primera en cansarse de pedir. «No quiero que me miren así», decía, como si ya no fuéramos personas. Emilio no respondía. Cada negativa, cada gesto de desprecio, cada mirada que pasaba por encima de ellos, iba quitándole capas por dentro. No dejó de creer en Dios de golpe. Fue más lento, como una gotera constante que no hace ruido hasta que el techo cede. Hubo noches en que Emilio hablaba solo, sentado en una esquina, mirando el reloj de su padre. «Si todavía estás ahí», murmuraba, «no te pido nada grande». Rosa lo escuchaba sin interrumpir. Ella rezaba distinto. No pedía respuestas, solo fuerza para no endurecerse. La Navidad se acercaba y, con ella, una crueldad especial. Las luces parecían burlarse. Los anuncios hablaban de familia, de mesas llenas, de regalos. Para ellos, diciembre significaba frío,
Más gente en la calle y menos paciencia en los demás. Aquel día, decidieron ir al comedor social temprano. Pensaron que, con suerte, podrían sentarse juntos y comer algo caliente. Rosa llevaba la bolsa con el pan duro que habían guardado del día anterior. Emilio el reloj, siempre en el bolsillo interior del abrigo. La escena fue rápida y humillante. No estaban en la lista. El encargado no levantó la voz, no hizo un escándalo. Eso lo hizo peor. Los señaló como quien corrige un error administrativo. Algunas personas bajaron la mirada, otras miraron con alivio. No eran ellas. Salieron sin discutir. Emilio sintió algo romperse por dentro. No gritó, no protestó. Simplemente caminó hasta la esquina más cercana y se sentó. Ahí apareció el extraño. No pidió dinero, no extendió la mano. Solo se quedó de pie, temblando, con una calma rara en el rostro. Demasiado limpio para la calle, demasiado tranquilo para el frío. Rosa fue la primera en mirarlo de verdad. ¿Tiene hambre?, preguntó. El hombre asintió despacio. Rosa abrió la bolsa sin pensarlo. Partió el pan en 3. Emilio dudó un segundo. Era todo lo que tenían, pero recordó algo que su madre decía cuando él era niño. Lo poco compartido pesa menos. Se sentaron los 3 en silencio. Nadie habló de Dios, nadie habló de milagros. Solo comieron. Emilio sintió algo extraño, no alivio, no alegría, una calma antigua, olvidada, como si ese gesto, pequeño y absurdo, hubiera encajado una pieza que llevaba años suelta. Cuando terminaron, el encargado cerró el local convencido de haber hecho lo correcto. La falsa victoria fue completa, orden mantenido, normas cumplidas. Pero los verdaderos efectos de aquel día aún no habían empezado, porque mientras el extraño se limpiaba las manos y levantaba la mirada, Emilio sintió que el reloj en su bolsillo pesaba más que nunca. Y para entender por qué ese gesto mínimo iba a cambiarlo todo, hay que volver todavía más atrás, al primer día en que Emilio aprendió lo que significaba perder sin hacer ruido. La noche cayó pronto aquel diciembre, y con ella llegó el frío que no pregunta. Emilio y Rosa se acomodaron bajo un soportal cercano a Atocha, donde el viento golpeaba menos. La ciudad seguía celebrando, risas lejanas, copas chocando, canciones que hablaban de hogar. Para ellos, la oscuridad era un espejo, todo lo que no tenían. Emilio no durmió. Miraba el techo negro y contaba los segundos con el reloj muerto de su padre. No marcaba horas, pero pesaba como si cargara años. Pensó en el taller, en la primera mesa que hizo solo, en la última vez que alguien le dijo gracias por su trabajo. La fe no se había ido de golpe, se había congelado. Rosa respiraba a su lado, lenta. Ella también estaba cansada, pero de otra manera, no del cuerpo, del alma. Había días en que pensaba que Dios se había vuelto sordo, otros que simplemente estaba ocupado con cosas más importantes. Al amanecer, Emilio caminó sin rumbo. Se detuvo frente a un escaparate iluminado, un árbol de Navidad perfecto, regalos envueltos, familias reflejadas en el vidrio. Se vio a sí mismo como un fantasma. Nadie lo miraba, nadie lo esperaba. Esa mañana, el hambre volvió con fuerza, y con ella, la tentación de rendirse, de endurecerse, de pasar de largo la próxima vez. Ya dimos suficiente, pensó. Ya perdimos demasiado. Fue entonces cuando ocurrió el primer quiebre interno. Sentado en un banco frío, Emilio bajó la cabeza y habló sin palabras. No fue una oración bonita, no fue larga, fue honesta. Si todavía estás, dime por qué. No hubo respuesta, no luces, no calor, solo el ruido de la ciudad despertando. Emilio sonrió con amargura. La fe parecía haber perdido. Rosa lo encontró así, inmóvil. No pasa nada, dijo él. Vamos a seguir. Eso fue la falsa victoria de la oscuridad.
seguir sin esperar, caminar sin pedir, vivir sin abrir. Pasaron los días, la Navidad se acercaba como una pared. Los comedores estaban llenos, las calles impacientes, la gente tenía prisa incluso para ser buena. Emilio empezó a evitar las miradas, Rosa a hablar menos. Una noche llovió, fuerte, fría. Se refugiaron bajo un puente. Allí, Emilio vio algo que no pudo ignorar. Un hombre joven, temblando, empapado, abrazando una bolsa vacía. Por un instante, sintió el impulso de mirar a otro lado, y lo hizo. Caminó 2 pasos, luego se detuvo. Algo dentro de él se quebró definitivamente. No con ruido, con claridad. Volvió. Se quitó el abrigo y lo dejó sobre los hombros del joven, sin discurso, sin heroísmo. El muchacho levantó la vista, sorprendido. «Gracias», susurró. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier humillación anterior. Rosa lo miró. No dijo nada, pero en sus ojos había algo nuevo. No esperanza, decisión. Esa noche, Emilio no durmió, pero no por frío, por una inquietud distinta, como si alguien hubiera encendido una luz muy lejos y le pidiera caminar hacia ella sin promesas. Al día siguiente, el extraño de la comida volvió a aparecer. No de golpe, no como una revelación. Simplemente estaba allí, sentado, esperando. Su presencia no imponía, acomodaba. «¿Podemos sentarnos?», preguntó Rosa. El hombre sonrió apenas. Hablaron poco, de cosas simples, el clima, el ruido, el cansancio, pero cada frase parecía demasiado precisa, como si supiera dónde tocar sin herir. Emilio sintió algo incómodo. No miedo, reconocimiento. El hombre miró el bolsillo del abrigo de Emilio. «Ese reloj», dijo, «no marca el tiempo, pero aún guarda promesas». Emilio se tensó. «Era de mi padre», respondió. «Murió sin despedirse». El extraño asintió, como si ya lo supiera. «A veces», dijo, «las despedidas no son el final». No hubo explicación, no hubo truco, pero algo se movió, no afuera, adentro. Emilio quiso preguntar, quiso exigir, quiso entender, pero no lo hizo. Por primera vez en años, decidió esperar. Y aunque todavía no lo sabía, ese gesto, esperar, era la última frontera antes de que la oscuridad perdiera por completo. Porque la verdadera intervención no llega cuando uno grita, sino cuando deja de huir. El encuentro no tuvo nada de espectacular. No hubo luces, ni voces elevadas, ni una sensación inmediata de milagro. El desconocido simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado, y ellos recién aprendieran a verlo. Era media tarde cuando volvieron a sentarse en el mismo banco. El cielo de Madrid estaba gris, sin dramatismo. El hombre llegó caminando despacio, sin mirar alrededor, como si supiera exactamente a dónde iba. Se sentó a una distancia respetuosa. No invadió, no pidió nada. Rosa fue la primera en romper el silencio. «¿Hace frío hoy?» «Sí», respondió él, «pero no duele igual cuando alguien se queda». La frase no fue profunda, no sonó ensayada, pero dio en el lugar exacto. Emilio levantó la vista por primera vez y lo miró de frente. El rostro del hombre era común, casi imposible de describir después. Lo que no era común era la calma. No la calma de quien se resigna, sino la de quien no tiene prisa. Hablaron poco, de la ciudad, de cómo el ruido nunca duerme. El desconocido escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, lo hacía sin explicar, sin corregir, sin juzgar, como si no necesitara demostrar nada. Emilio se dio cuenta de algo inquietante. No sentía la necesidad de protegerse. No apretaba el reloj en el bolsillo, no medía sus palabras, no sentía vergüenza. «Antes yo hacía cosas con mis manos», dijo Emilio de pronto. «Cosas útiles». El hombre lo miró con atención real. «Las manos no olvidan»,
respondió, aunque la vida intente convencerlas. No era una promesa, no era consuelo barato, era una afirmación, y Emilio sintió una punzada en el pecho, no de dolor, sino de memoria. Rosa observaba en silencio. Notó que el hombre no miraba sus ropas rotas, no evitaba su mirada, tampoco la fijaba demasiado. Los veía como personas completas, no como historias tristes. ¿Tiene familia?, preguntó ella. El hombre tardó un segundo más de lo normal en responder. La tuve cerca y lejos, dijo, como pasa a veces. Esa respuesta dejó algo suspendido en el aire. Emilio pensó en su padre, en las palabras no dichas, en el reloj que nunca volvió a funcionar. ¿Por qué nos habla así?, preguntó de pronto, como si supiera cosas. El desconocido sonrió apenas, no negó, no confirmó, porque escuchar bien ya dice mucho, respondió. El viento sopló. Un papel cruzó la acera. La ciudad siguió. Nada cambió afuera, pero algo se acomodó por dentro. Antes de irse, el hombre se levantó con calma. «Mañana estaré por aquí», dijo, «si quieren». No sonó como una invitación, sonó como una certeza suave. Esa noche, Emilio y Rosa hablaron poco. No analizaron, no discutieron, simplemente durmieron mejor que en semanas. No porque tuvieran más abrigo, sino porque algo había aflojado. Al día siguiente, el hombre cumplió su palabra. Esta vez, no se sentó. Se quedó de pie, mirando a un anciano que pasaba con dificultad. El desconocido se acercó, lo sostuvo del brazo y lo ayudó a cruzar la calle, sin discursos, sin testigos. Emilio lo observó con atención. No vio poder, vio cuidado. «No todos los que ayudan cambian el mundo», dijo Emilio. «Pero todos los que cambian el mundo empiezan ayudando», respondió el hombre. Algo en esa frase no sonaba aprendido, sonaba recordado. Cuando el anciano se fue, el desconocido miró a Emilio. «¿Confías en mí?». La pregunta no tenía presión. Podía decir no, podía callar, podía irse. Emilio pensó en la humillación, en el pan partido, en el abrigo entregado, en el reloj muerto. «No lo sé», respondió, «pero quiero». El hombre asintió, como si esa fuera la única respuesta necesaria. Y en ese instante, sin ruido ni señales visibles, la primera chispa de algo imposible comenzó a encenderse. No ocurrió de inmediato. No hubo anuncio ni expectativa. El día comenzó como cualquier otro. Gris, frío, indiferente. Emilio y Rosa llegaron temprano al banco. El desconocido aún no estaba. Cerca de allí, un hombre mayor permanecía sentado en una silla de ruedas vieja, con una manta fina sobre las piernas. Tenía la mirada perdida y las manos rígidas, contraídas como si llevaran años defendiendo un dolor silencioso. A su lado, una mujer, quizá su hija, hablaba en voz baja con un tono agotado, el de quien ya no espera respuestas. «No puede caminar desde hace meses», dijo cuando Rosa se acercó. «Los médicos dijeron que no hay mucho que hacer». No lo dijo con rabia, lo dijo con resignación, esa rendición tranquila que duele más que el grito. El desconocido apareció entonces. No caminó hacia ellos de inmediato, observó primero, como quien mide no el cuerpo, sino el momento. Luego se acercó despacio y se agachó frente al anciano, a la altura de sus ojos. «¿Le duele?», preguntó. «Siempre», respondió el hombre, «pero ya no importa». El desconocido negó con suavidad. «Importa», dijo, «incluso cuando uno se cansa de creerlo». No levantó las manos, no pidió silencio, no habló de fe. Solo colocó una mano firme sobre la rodilla del anciano. Un gesto sencillo, casi cotidiano. Pasaron segundos largos. Nadie miraba. La ciudad seguía su ritmo. Un autobús pasó. Alguien discutió por teléfono. Nada parecía digno de ser recordado. Entonces el anciano respiró hondo, muy hondo. «Está
dijo. Está distinto. Movió los dedos del pie derecho. Luego el izquierdo. La mujer dio un paso atrás, como si tuviera miedo de ilusionarse. Emilio sintió un nudo en el estómago. No era emoción, era vértigo. «Póngase de pie», dijo el desconocido, sin elevar la voz. «No puedo», respondió el anciano. «Hace meses que no». «Inténtelo», insistió. «Yo estoy aquí». El anciano apoyó las manos en los brazos de la silla. Temblaba. La mujer quiso ayudar, pero el desconocido levantó apenas la mano, pidiendo espera. El anciano se levantó. Primero torpe, luego firme. Se quedó de pie. Nadie aplaudió, nadie gritó. El silencio fue absoluto. El hombre dio un paso, luego otro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de sorpresa, sino de reconocimiento, como si su cuerpo recordara algo que había olvidado. «Camino», susurró. «Estoy caminando». La mujer cayó de rodillas, no por espectáculo, por alivio. Emilio sintió que el reloj en su bolsillo vibraba, aunque seguía roto. Rosa se llevó una mano al pecho. No lloraba, no podía. «¿Qué hiciste?», preguntó la mujer con voz quebrada. El desconocido negó despacio. «Nada, que no estuviera esperando», respondió. Alguien se acercó, luego otro. No hubo multitudes, solo miradas incrédulas, cuidadosas. Un médico que pasaba por allí se detuvo. Observó la postura, el equilibrio, los reflejos. No dijo nada durante largos segundos. «Esto no tiene explicación inmediata», murmuró al final. «Necesito revisarlo». El anciano sonrió. «Puede revisarme», dijo. «Pero ya sé lo que pasó». El desconocido se apartó, como si no quisiera ser el centro. Se sentó en el banco junto a Emilio. Miró al suelo. «¿Esto es un milagro?», preguntó Emilio, casi enojado. «Porque si lo es, no estoy listo». El hombre lo miró con seriedad tranquila. «Los milagros no piden permiso», respondió. «Solo llegan cuando alguien ya no tiene fuerzas para fingir». Emilio apretó el reloj. Pensó en su padre, en las manos que dejaron de construir, en las noches sin respuestas. Quiso huir. «Esto puede ser un error», dijo, «una coincidencia, algo que luego se explica». «Tal vez», respondió el desconocido. «Pero dime, ¿qué cambia si no se explica?». La pregunta quedó suspendida. La mujer se acercó con el anciano, ahora de pie sin ayuda. No sabían qué decir, no sabían a quién agradecer. «Gracias», dijo ella al fin, aunque no sepa por qué. El desconocido asintió. «Vivan», respondió. «Eso es suficiente». Se fueron despacio. La silla quedó vacía. Emilio se quedó mirando ese espacio como si acabara de presenciar algo demasiado grande para su vida pequeña. Rosa tomó su mano. «No tengas miedo», dijo. «Si esto viene de Dios, no viene a quitarnos nada». El desconocido se levantó. «Mañana», dijo, «habrá más». No sonó a promesa grandiosa, sonó a advertencia suave. Y mientras se alejaba, Emilio entendió algo con claridad inquietante. Si aquello era real, ya no podría volver a esconderse detrás del cansancio, porque el primer milagro no había sido el cuerpo que caminó, sino la fe que, sin pedir permiso, había empezado a despertarse. El día después del primer milagro no trajo fuegos artificiales, trajo consecuencias, miradas largas, silencios incómodos, gente que había visto y gente que no quería haber visto. La ciudad reaccionó como siempre. Algunos se acercaron, otros se alejaron. Nadie quedó igual. Emilio despertó con una sensación desconocida. Responsabilidad, no euforia, no alivio. Algo más pesado y más limpio. Rosa lo notó de inmediato. «No estás temblando», dijo. «No», respondió él. «Pero tampoco estoy tranquilo». Salieron temprano. El banco estaba ocupado por 2 personas nuevas.
una mujer con un bastón y un joven con la mirada perdida. No pedían, esperaban. El desconocido llegó poco después. No sonrió, tampoco parecía cansado, parecía atento. «Hoy no vamos a correr», dijo. «Hoy vamos a quedarnos». Se sentaron. El joven habló primero, no de fe, de errores, de rabia, de una familia rota, de noches sin sentido. Nadie lo interrumpió. Cuando terminó, el desconocido no corrigió nada. «No te falta fuerza», dijo. «Te falta descanso». El joven bajó la cabeza. Emilio entendió esa frase como si fuera suya. La mujer del bastón pidió ayuda para levantarse. Rosa se acercó sin mirar al desconocido. No esperó instrucciones. La sostuvo con cuidado. El movimiento fue torpe, lento. La mujer respiró hondo y dio un paso. No fue un milagro visible. Fue algo mejor, confianza. «Gracias», susurró. «Despacio», respondió Rosa. «Estamos aquí». Eso se repitió durante horas. Pequeños gestos, palabras exactas, miradas que no juzgaban. Nadie fue curado de golpe. Pero muchos dejaron de sentirse solos. Y eso empezó a notarse. El rumor corrió. Volvieron personas del día anterior. Volvió el médico. No traía respuestas, pero traía respeto. Observaba sin intervenir. Tomaba notas mentales. Miraba al desconocido con cautela profesional. «No entiendo lo que hace», admitió, «pero el efecto es real». «La vida responde cuando se la trata con cuidado», dijo el desconocido. Emilio escuchaba. Sentía que algo dentro se reordenaba. Recordó el taller, el modo en que la madera exigía paciencia. No golpes, precisión. «Yo sabía hacer eso», dijo de pronto. «Esperar, medir, no forzar». «Lo sigues sabiendo», respondió el desconocido. «Solo lo olvidaste un tiempo». Esa tarde, Emilio ayudó a reparar una muleta rota con alambre y un trozo de madera encontrada. Sus manos temblaron al principio. Luego obedecieron. Volvieron a ser manos. La gente empezó a mirarlo distinto. No con lástima, con reconocimiento. Rosa también cambió. Hablaba más. Miraba de frente. Su voz no pedía permiso para existir. Al caer la noche, el banco estaba rodeado de quietud, no de expectación, de paz. El desconocido se levantó. «Mañana no estaré», dijo. El silencio fue inmediato. «¿Por qué?», preguntó alguien. «Porque no se trata de mí», respondió. «Se trata de lo que ya empezó». Emilio sintió un golpe seco en el pecho. «No estamos listos», dijo. «Yo no estoy listo». El desconocido lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Nadie lo está», respondió. «Por eso funciona». Se fue sin despedidas largas, sin promesas, sin espectáculo. Esa noche fue distinta. Emilio y Rosa no durmieron bajo el puente. Un hombre al que habían ayudado insistió en compartir una habitación barata. No era caridad, era gratitud activa. Emilio dudó. Aceptó. En la habitación, Rosa colgó el abrigo mojado. Emilio se sentó en la cama. Sacó el reloj del bolsillo. Lo miró largo rato. «Si pudiera hablar», murmuró. «Le diría que no se rindió en vano». Rosa se sentó a su lado. Tal vez ya lo sabe. Al día siguiente, volvieron al banco. El desconocido no estaba, pero había gente esperando. No milagros. Dirección. Emilio respiró hondo. «¿En qué puedo ayudar?», preguntó. La frase le sorprendió a él mismo. Pasaron las horas. Nadie caminó de la nada. Nadie se levantó de una silla de ruedas. Pero alguien lloró sin vergüenza. Alguien pidió perdón. Alguien llamó a su hija después de años. La vida empezó a moverse. Al atardecer, el médico se acercó a Emilio. «No sé cómo explicarlo», dijo. «Pero esto, restaura». Emilio asintió. No buscó palabras grandes. «No es magia», respondió. «Es cuidado». Cuando el sol cayó, Emilio sintió algo nuevo. Pertenencia. No a un lugar, a un propósito. Y entonces lo entendió con claridad temblorosa.
El segundo milagro no era un cuerpo sanado, sino una vida que, pedazo a pedazo, había vuelto a empezar. No hubo anuncio. No hubo señal en el cielo. El día comenzó como los anteriores, con el mismo banco, la misma gente que ya no preguntaba por milagros, sino por sentido. Emilio llegó temprano. Rosa también. Ambos sabían que algo estaba por cerrarse, aunque no sabían qué. El banco estaba vacío. No vacío de personas, vacío de ruido. La gente hablaba en voz baja, como en una habitación donde alguien duerme. Emilio sintió un nudo en el estómago, no de miedo, de reconocimiento. El desconocido apareció sin caminar. No es que surgiera de la nada. Simplemente ya estaba allí cuando Emilio levantó la vista. De pie, junto al árbol sin hojas, con las manos relajadas, el rostro sereno. Vestía igual que siempre. Nada brillaba, nada imponía, pero todo encajaba. Rosa lo vio al mismo tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que supiera por qué. «Sabía que volverías», dijo ella. «Nunca me fui», respondió él. No fue una frase misteriosa. Fue literal. Emilio lo sintió en el pecho como un golpe suave, exacto. Recordó todas las veces que había dicho, «Dios no está, Dios se fue, Dios no escucha». Y de pronto, esas frases perdieron peso. Se sentaron. El desconocido no miró alrededor. Miró a Emilio. No como quien observa, como quien recuerda. «¿Te acuerdas del taller?», preguntó. Emilio se quedó inmóvil. «Nunca te gustó trabajar solo», continuó. «Decías que el silencio te hacía pensar demasiado». Emilio abrió la boca. No habló. «Tu padre ponía la radio para tapar eso», dijo el hombre. Y cuando murió, el silencio volvió. El reloj en el bolsillo de Emilio pesó como nunca. «¿Quién eres?», susurró. El hombre no respondió de inmediato. Extendió la mano. «Dámelo». Emilio sacó el reloj. El cristal estaba rayado, las agujas quietas desde hacía años. Se lo entregó con cuidado, como si se desprendiera de algo vivo. El desconocido lo sostuvo, lo giró. Sus dedos conocían ese objeto. No lo examinaban, lo reconocían. «Este reloj se detuvo el día que dejaste de hablar conmigo», dijo. Emilio sintió que el aire se iba. «Yo nunca te vi», dijo. «Nunca», respondiste. El hombre levantó la vista. «Siempre respondí», dijo. «Pero dejaste de escuchar. No hubo reproche, no hubo dureza, no hizo falta». Rosa temblaba. Recordó una escena de su infancia. Su madre rezando en la cocina, con las manos mojadas, diciendo, «Jesús no abandona». Una frase gastada. Hasta ahora. «Tú», dijo ella, «tú hablas como él». El hombre sonrió, no con orgullo, con ternura. «Porque soy», respondió. No dijo su nombre. No fue necesario. El banco, la calle, la ciudad entera parecieron contener la respiración. Emilio no cayó de rodillas. No gritó. No lloró. Se quedó quieto, como un niño que por fin entiende a quien estuvo llamando toda la noche. Entonces empezó. «Todo esto no fue para mostrar poder», dijo el hombre. «Fue para devolverte la vida». Emilio apretó los puños. «Yo te desafié», dijo. «Te negué, te culpé. Y aún así compartiste tu pan», respondió. «Aún así diste tu abrigo, aún así cuidaste». Emilio bajó la cabeza. «No lo hice por ti. Lo hiciste conmigo», corrigió Jesús. «Aunque no lo supieras, el nombre no sonó grandioso, sonó correcto». Rosa se cubrió la boca. Las lágrimas caían sin ruido. «¿Y ahora?», preguntó ella. «¿Qué hacemos ahora?». Jesús miró alrededor, a la gente, a los rostros cansados, a las manos que ya no temblaban igual. «Siguen», dijo, «como ya empezaron». Emilio levantó la vista. «¿Te vas?». Jesús negó despacio. «No, ¿cómo crees?», le devolvió el reloj. Emilio lo sostuvo. De pronto, las agujas se movieron. No rápido, no mágicamente. Un tic,
luego otro. El tiempo volvía. No necesitaba arreglarse, dijo Jesús. Solo volver a su lugar. Emilio cerró los ojos. Esta vez sí lloró. Yo pensé que estabas lejos, dijo. Jesús se inclinó apenas hacia él. Estuve contigo cuando dormiste bajo el puente, susurró. Cuando partiste el pan, cuando dudaste, cuando ayudaste sin saber por qué. Emilio respiró hondo. Entonces, dijo, nunca estuve solo. Jesús negó una vez más. Nunca. Se levantó. No hubo despedida larga. No hubo instrucciones, solo una mirada final. Lo que hiciste por uno de ellos, dijo, lo hiciste por mí. Dio un paso, luego otro. La gente no intentó detenerlo. Nadie quiso tocarlo. Lo entendieron. Cuando ya no estaba, el banco seguía allí, la calle también, pero todo era distinto. Emilio miró el reloj funcionando en su mano. Rosa tomó su brazo. ¿Y ahora?, repitió ella. Emilio levantó la vista, miró a la gente que esperaba. No milagros, ¿verdad? Ahora, dijo, vivimos. Y por primera vez en décadas, no como sobrevivientes, sino como personas que saben quién nunca las dejó. El amanecer llegó sin prisa, no como un final espectacular, sino como una continuación tranquila. La ciudad despertaba igual que siempre, pero Emilio la sentía distinta, no más amable, más real. El banco seguía ahí. La gente también. No había música, ni multitudes, solo rostros que ya no miraban al suelo. Emilio respiró hondo. El reloj marcaba el tiempo con un sonido suave, constante. No para recordarle lo que perdió, sino que aún estaba aquí. Rosa preparó café con lo poco que tenían. Lo compartieron con otros, no como un gesto heroico, como algo natural. Nadie hablaba de milagros, nadie preguntaba por Jesús. No hacía falta. Su presencia no había dejado ruido, había dejado dirección. Emilio pensó en todo lo que había vivido, en la humillación, en el frío, en el pan partido, en la fe que creyó muerta y que solo estaba herida. Entendió algo simple y profundo. Dios no llegó para sacarlo del dolor, llegó para sentarse dentro de él. Ese día ayudaron como siempre, escucharon, acompañaron, repararon lo que se podía, consolaron lo que no. Y cuando alguien preguntó por qué lo hacían, Emilio respondió sin pensar, porque alguien hizo lo mismo por nosotros. Al caer la tarde, Rosa se apoyó en su hombro. ¿Tienes miedo de que todo vuelva a romperse?, preguntó. Emilio pensó un momento. No, respondió, porque ahora sé que incluso si se rompe, no estaremos solos. La noche llegó, tranquila, honesta. No prometía riquezas ni finales perfectos, prometía algo mejor, presencia. Antes de dormir, Emilio miró el reloj una vez más, no como un amuleto, como un recuerdo vivo. Pensó en Jesús, no en la revelación, no en las palabras exactas. Pensó en la forma en que se quedó, en cómo nunca se impuso, en cómo esperó. Y entonces entendió el verdadero milagro. No fue el anciano que caminó, no fue el tiempo que volvió a moverse, no fue siquiera reconocer a Jesús. El verdadero milagro fue descubrir que el amor sigue actuando incluso cuando uno deja de creer, que la fe no empieza con certezas, sino con gestos pequeños, que compartir lo último nunca es perderlo todo. Si estás escuchando esta historia y sientes que llegaste tarde, que fallaste demasiado, que tu fe ya no responde, no estás solo. Tal vez Jesús no entrará hoy con luces ni palabras grandes. Tal vez se sentará a tu lado, en silencio, esperando a que partas tu pan, esperando a que mires de nuevo. Y cuando eso pase, no hará falta que preguntes si fue real. Lo sabrás, porque la vida, cuando es tocada por el amor, empieza otra vez. ¿Y tú? Si Jesús entrara hoy en tu historia, ¿qué gesto pequeño cambiaría todo?